Bueno, gloria a Dios, le habla el pastor Edgardo Hernández de la iglesia Ríos de Agua Viva, uno de sus estudios. Aquí estamos para bendecirlo en un nuevo programa. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Si quiere, repita conmigo esta oración. Dígale: Dios de los cielos, aquí estoy. Necesito que me bendigas este año. Dame fuerzas, dame sabiduría, dame entendimiento, dame carácter para enfrentar todos los problemas que se me presenten en mi familia, en el trabajo, en la parte económica. Y si llega la enfermedad, que yo la pueda sortear en el poder de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú glorificándote, Padre. Te entrego todas mis necesidades y obra en mí el querer como el hacer. Ten misericordia de mí. Necesito tu amor. Necesito un cambio de vida. Necesito que obres en mi hogar. Necesito que obres en mi pareja. Que obres en mí. Que obres en todo. Hay un texto, Señor, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, ese texto yo lo desato. Padre, ese texto cae, se hace realidad en mi hogar, en mi vida personal. En el nombre de Jesús. Y mi familia va a cambiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendición, respuesta, unción y victoria para todo lo que usted emprenda en este recién año que empieza. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 10, al versículo 9, que dice, Hechos 10:9, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Esto es muy interesante que usted entienda la importancia, el papel protagónico de la oración en la iglesia primitiva. Y si está ahí, es porque Dios quiere. El Espíritu Santo revela en la Escritura la importancia de la oración dentro del pueblo de Dios a nivel personal y a nivel de iglesia. La idea es que nosotros aprendamos de ellos y también miremos el ejemplo de Cristo, que era un hombre de mucha oración. Y hoy desafortunadamente hay crisis de oración. La gente no quiere ir a los cultos de oración. La gente no quiere venir a los ayunos. La gente no quiere ni siquiera ir a vigilias. Las vigilias antes eran de 9 a 5 de la mañana, ahora son de 9 a 12 y la gente a las 11 ya empieza a irse, si es que no se van antes. ¿Que por qué? Que estamos ocupados, que me toca trabajar, que me esto. Pero cuando eran impíos, esclavos del pecado, se iban amanecidos y hasta borrachos al trabajo y allá se las arreglaban para trabajar. Entonces, tenemos que entender que el pueblo de Dios es un pueblo que debe ser consagrado a la oración. Y si no hay una consagración personal, si no hay una consagración en su hogar, si no hay una consagración en la iglesia como cuerpo de Cristo a la oración, entonces el Espíritu Santo, el poder de Dios no se va a poder manifestar. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron que no era invirtiendo minutos en la oración, sino que ellos dedicaban tiempo para la oración diaria. Por ejemplo, allá en Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, aprovecho para decirle a los devotos de la Virgen María perseveraba en la oración. Por eso tuvo éxito en el hogar. ¿Cuántas personas devotas de la Virgen María no hacen lo que ella hace? Pelean por ella, que ella es la reina del cielo, que ella es la reina de mi Cristo, que ella es la Santa Madre, pero no viven como ella, puro bla bla bla. Pero aquí dice la Escritura: todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dese cuenta que la Biblia dice María, la madre de Jesús, no dice María, la madre de Dios, porque si Dios tuviera madre, dejaría de ser infinito. Y Dios no tiene principio ni fin, existe por sí mismo. Él es la madre de Jesús, pero la madre de Jesús era una mujer de oración, no una mujer de televisión.
No era una mujer que fumaba tabaco, ni cigarrillo, ni con un vocabulario obsceno. Mucha gente dice, no, yo creo en la Virgen María, pero sí, pero tiene un vocabulario terrible. Entonces la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia de oración. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 42, vea lo que dice, vea, aquí se lo leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina. Y hoy nos está dando eso, que la gente persevere en las iglesias. El liderazgo persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy las iglesias parecen un campo de ajedrez. Cada uno está en su cuadrito con su grupito. Y cada uno quiere hacer su obra y sobresalir y demostrar que tiene más de Dios o que puede hacer las cosas mejor que el otro grupo. Entonces aquí vemos unidad y perseverar en la doctrina. Si no hay unidad en la iglesia, porque no hay oración. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces usted tiene que sacar tiempo para orar, como madre, como esposa, como líder, como pastor, como iglesia. Usted tiene como maestro. Jesús era el maestro, fue el maestro y será el maestro. Pero él era un hombre de oración. Ahora miremos allá en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, la hora sexta era las 12 del día y la hora novena era las 3 de la tarde, la de la oración. Si usted conoce un poquito de Biblia, Daniel en el Antiguo Testamento oraba por la mañana, a mediodía y por la tarde a esta hora, a las 3. Y era el primer ministro del imperio más grande, económico y militar de aquel entonces. Y tenía tiempo para orar. Ahora usted administrando una casa con 2 hijos y no le queda tiempo para orar. Teniendo usted su propio negocio y no le queda tiempo para orar. Teniendo usted un horario de trabajo y no es capaz de organizarse para sacar tiempo para orar. Entonces, por eso es que estamos como estamos. Ahora, vayamos a Hechos 6:4, Hechos 6:4, que dice así, aquí se lo tengo. Dice: y nosotros, decían los apóstoles, persistiremos el liderazgo en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí está la médula, el secreto para que un ministerio perdure en el tiempo y no caiga en pecado, y no caiga en escándalos, no caiga en adulterio, en fornicación, no caiga en avaricia y se meta a las pirámides y se meta por allá a hacer negocios, se vuelven empresarios en lugar de ser hombres, como dice la escritura. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la mayor ocupación de un pastor. Esa es la mayor ocupación de una persona que dirige una iglesia. Persistir en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Pero hoy en día hay muchos cultos donde el liderazgo ni si aparece, solamente aparece los domingos, como por arte de magia en la plataforma, y después se desaparece y hasta ahí llegó. Entonces, pero la iglesia primitiva nos está dando sopa y seco de ver cómo es que tenemos que aprender a llevar nuestra vida cristiana. Allá en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí ve? Orando en todo tiempo. ¿Dónde puede orar usted? En el baño, en la cocina, en la sala, en el patio, en su cuarto, en su estudio, en la calle, en el parque, cuando va a la tienda, en el autobús, en su carro, en su moto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando y velando en ello, o sea, persistiendo de forma permanente, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando por la iglesia, por los hermanos, para que Dios se mueva. Entonces, dése cuenta cómo era que era la iglesia primitiva en ese entonces y el por qué ahora no se mueve el Señor. Y es sencillamente porque no sacamos tiempo para la oración. Allá en Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice:
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, y orando también al mismo tiempo por nosotros. La iglesia tiene que orar por el liderazgo de la iglesia, por el pastor, por la esposa del pastor, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Toda iglesia debe ser evangelizadora, que Dios le abra puertas para llevar el evangelio. Pero hoy no se está haciendo eso, muy poquito lo hacen. Entonces eso se debe a que falta oración en la iglesia, falta oración en los hogares, falta oración personal. Recientemente Dios me permitió viajar a otra ciudad bastante distante de donde vivo, y fui a 5 iglesias, y todas las 5 iglesias encontré el mismo problema: muy poca oración. Hablo de minutos, ni siquiera 10 minutos, ni siquiera 10 minutos. No se lee la palabra, pero tremenda música. Y ellos se sentían muy felices con eso. Y la Biblia dice, orando también al tiempo por nosotros, perseverar en la oración. Palabra y oración igual a unción. Si eso no se hace, entonces Dios no se puede mover. Por eso el diablo levanta ministerios falsos, con falsas unciones espurias, satánicas, diabólicas, y la gente hace cola para ir a ver. No es que ese hombre dijo que levantó Dios para este tiempo. Aquí vemos que todos perseveraban, aquí vemos que todos oraban, aquí vemos que a través de todos se movía el Espíritu Santo, porque todos estaban sintonizados en lo mismo: orar. ¿Por qué en los hogares hay tantos problemas? ¿Por qué en los hogares hay tanta división? Hogares cristianos. Porque no oran. Lo que hay es televisión y celular venteado. Comen con el celular, van al baño con el celular, están viendo televisión con el celular, estudian con el celular, van al mercado con el celular, mejor dicho, para toda parte con el celular. Van a la iglesia y reciben llamadas, mandan face y guarazapos, y se salen del servicio para recibir llamadas. ¿Cómo se va a mover el Señor? Se hacen esclavos de la tecnología. Así que esto es para reflexión. Ahora, en el tiempo del Señor, los judíos piadosos, esta gente oraba 3 veces al día. Mire lo que dice el Salmo. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al Salmo 55. Vamos a buscar aquí Salmo 55, para que usted aprenda de la importancia de la oración. Mire, en el versículo 17. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿A qué hora tiene que orar los judíos del Antiguo Testamento? ¿Cómo oraban? Los judíos de ahora que están en Jerusalén, los judíos ortodoxos. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. 3 veces al día, tarde y mañana y a mediodía. Y hoy ni se ora apurado, lo que llamo oraciones ambulancia. Simplemente, Padre Santo, ayúdame, falta que se echen, se santigüen y ya. Y salen. Dios lo que quiere es que estemos en oración, en comunión. ¿Por qué Dios no le habla a mucha gente? Porque la gente no tiene oración. Entonces el diablo levantó, porque no es Dios. Está levantando una serie de individuos o mujeres o hombres, cualquiera, que se autodenominan o se autoproclaman profetas, y ellos son los que dicen, así dice Dios, o el Señor dice esto, y la gente va y los consulta. No es que el Señor me dijo, el Señor me habló. Por eso es que hay iglesias en este país, en toda Latinoamérica, que se especializan en darle profecía a la gente, y la gente va allá. Dios en su misericordia les ministra, darles muestras de amor, pero lo que Dios quiere, la perfecta voluntad que Dios quiere, es hablarle a usted personalmente. Pero si usted no tiene tiempo para Dios, ¿cómo quiere que Dios le hable si usted es una persona desconocida? No es conocida por el Señor. Mire Daniel, vamos a ir a Daniel capítulo 6. Vamos a ir allá al libro de Daniel, al capítulo 6, vea. El versículo 10, que dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, sentencia de muerte sobre ellos, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces?
3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ante la amenaza, ante el peligro de muerte, él en lugar de esconderse abrió las ventanas que miraban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cuántas veces se arrodilla usted en el día? ¿Cuántas veces ora usted? Ahí está el déficit, ahí está el talón de Aquiles, ahí está la falla en la iglesia del siglo XXI. No tiene tiempo, no quiere aprender a orar, no le interesa la oración, le interesan los cultos que los entretengan, les interesa los cultos que los hagan sentir bien, les interesa la palabra light, les interesa todo en emociones, les interesa que les hablen bonito, pero esta gente se interesaba era en la oración. Por eso sobrevivieron a las persecuciones. La ONU, que es la voz del nuevo orden mundial y de Satanás en el mundo, sacar un edicto como sacó el pacto migratorio, donde ordena que todas las personas se pongan el microchip o sean marcadas para identificación con fines de control, de salud, de política, de seguridad, como sea. ¿Usted estaría dispuesto? ¿Resistiría usted? ¿O diría, no, Señor, esa es la voluntad de Dios? La Biblia dice que hay que sujetarnos a las autoridades. Y va y pone allá su mano, y va y pone allá su frente, o discierne y entra en oración, Señor, ¿qué es esto? Y da la pelea. Pero esto, vea, estos hombres eran de oración. Y si están en la Biblia, y vea, y hasta la Virgen María era una mujer de oración. ¿Cuánta gente católica, mariana, a morir hasta los huesos, pero no son de oración? La Virgen María no rezaba el rosario. Ella oraba, hablaba con Dios. Ella conocía la Torá. Ella conocía los salmos. Era una mujer de oración. Fue llena del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Entonces yo no explico por qué la gente que es mariana la deshonra con un vocabulario. Y algo irónico, recién terminó el año. Y la gente celebrando es que el nacimiento de Cristo, Navidad y todo eso. Pero cuando uno les da el mensaje de aquel que nació para morir en la cruz, no quieren el mensaje del que supuestamente están celebrando su nacimiento. Es una ironía, es una contradicción. Y se cumple lo que Jesús decía. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que usted tiene que aprender a orar con regularidad en su vida. Usted tiene, dígale, Señor, mire los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Y dice, vosotros puestos la ley dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, les enseñó a orar. Vamos a ir allá, Hechos 16, 16. Vamos a ir al Nuevo Testamento otra vez. Hechos 16, 16. Vamos a ir allá. Hechos 16, 16. Que dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿sí? Íbamos a la oración, no al estadio, no al teatro de cine, para eso sí se reúnen y se gastan 2 y 3 horas viendo películas mundanas. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando, y usted conoce esa historia. Y Pablo, dice, desagradando a Pablo, se volvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, y se le formó el tremendo problema, y usted conoce la historia, si es que ha leído la Biblia, si es que ha leído aunque sea el libro de los Hechos. ¿Y por qué ellos tenían tanta autoridad que cuando oraban en el nombre de Cristo había sanidades y liberaciones? Porque vivían en oración. Por eso encuentra uno cantidades de cristianos y dice, vamos a orar, vamos a ir a orar y a reprender un demonio. Uy, no, pastor, ese no es mi ministerio, yo no tengo. Ay, usted que a usted Dios lo respalde, usted tiene ese ministerio. No, lo que pasa es que usted no ora. A usted le gusta hablar mucho, hablar paja, mucha palabrería, poca palabra, poca oración. No ora 3 veces al día. Entonces aquí tenemos, ahora, vemos a Cornelio. Vamos a ir a Cornelio allá en el mismo libro de Hechos, en el versículo 30, en el mismo capítulo. Y dice así. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí tenemos a este hombre que estaba allá en la cárcel. Vemos cómo se fue a matar y
Le dijeron, no se mate al carcelero, no se mate. Y ellos lo liberaron, se convirtió, oraron y fueron cristianos, pero empezaron con oración. Así que es muy importante que usted entienda eso. Ahora, las escrituras, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros como creyentes nos exhorta a perseverar en la oración. Vayamos allá a Romanos 12:12. Vamos a ir a Romanos 12:12. Vamos a ir allá a ver. Romanos 12:12. Aquí está, ¿verdad? Gloria a Dios. Espero que esté siendo bendecido. Dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Y lo que nos atañe al tema de hoy, constantes en la oración. ¿Cómo es lo que tiene que ser usted que dice que es cristiano? Constantes en la oración. Como los peladitos de la escuela, repita, yo necesito ser una persona constante en la oración. Entonces cuando usted ora, cuando usted saca tiempo para la oración, entonces Dios se mueve en usted, Dios se glorifica, Dios obra en usted. Pero si usted no saca tiempo para la oración, ¿cómo se va a mover Dios si Dios no escucha? Es desconocido usted. Así que mi amigo, Dios recompensó a los creyentes. Mira Lucas 18:1. Vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí ve? La necesidad es una necesidad. ¿Usted qué necesita, hermano? Un carro. ¿Usted qué necesita, hermano? Plata. ¿Usted qué necesita? Que Dios me dé un iPhone. ¿Y que usted qué necesita? Una casa. Todo eso sí, vale pedir eso. Pero la verdadera necesidad que tiene usted como pueblo de Dios, como siervo de Dios, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si usted no aprende eso, nunca va a ser el hombre, la mujer que Dios quiere que usted sea, porque usted se niega sistemáticamente, conociendo la palabra, se niega a orar. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que dice así. Uno de los textos más cortos del Nuevo Testamento y de la Biblia. Orad sin cesar. Y aquí hago una anotación con todo el respeto, no se van a enojar conmigo. Este texto lo leyó un pastuso. Dijo, orad sin cesar. Y entonces él tenía un hijo que se llamaba César. Y cada vez que iba a orar, César para afuera. Que la Biblia le enseñó que orar sin cesar. Y no dejaba orar y César se perdió. Porque el papá nunca dejaba orar ni buscar de Dios a César. Pero de eso no se trata. Se trata de que usted ser constante, disciplinado, perseverante, intuitivo ahí, metido. Dígale, Señor, enséñame a orar, dame una unción de oración, enséñame a orar, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Usted tiene que orar en todas partes. 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8 dice así, vea. Se lo leo, pero le doy bastantes textos bíblicos para que usted se dé cuenta que es una doctrina bíblica. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿En dónde tiene que orar usted? En todo lugar, y se lo dije al principio del programa. Usted tiene que orar en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Sí, apague ese televisor que no le da cosas buenas, deje de estar viendo tanto enlatado, tanta película, tanta novela. Apague eso, el televisor mata la unción. Use la televisión para ver buenos programas bíblicos. Este es un buen programa y lo digo con todo el respeto, sin egolatría, pero este es un buen programa y a muchos no les gusta. Una hermana de la iglesia, una persona aquí de la iglesia se encontró con otros hermanos de otras iglesias. Dijeron, hermano, lástima que ya no la podemos volver a invitar, porque usted todo lo que predica es una mano de Biblia. Y yo, entonces, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué me invitan si no se puede hablar de la Biblia?
Eso corrobora la crisis que hay, tibieza, mundanalidad. No quieren oír palabra y por eso hacen mercadería de ellos. No tienen discernimiento, no tienen autoridad, no quieren que venga el arrebatamiento, no creen en el infierno. Ellos creen que van a vivir por siempre aquí, que son riquezas y que la riqueza de los impíos va a pasar a ellos. No, ustedes están mal. La persona que no estudia la palabra, y Jesús lo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no. ¿Cuáles son los cultos más importantes en una iglesia? Para este pastor anticuado es el culto de oración y el culto de doctrina, y ahí debe estar toda la iglesia. Nadie debería faltar, especialmente aquellos que se llaman miembros bautizados, pero todo el mundo debe estar, pero no. Vienen los más bobitos, vienen las abuelitas, vienen los viejitos, los que les duele todo. Ellos son los que vienen a orar, y los jóvenes allá viendo televisión, allá esclavos del iPod, jugando videojuegos satánicos que cristianos, y allá músicos, allá en el altar de Dios, llenos de demonios, de mundanalidades, de sensualidad, de lujuria. Pero no están llenos de oración, no están llenos de unción, no están llenos de la palabra de Dios. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que, mi amigo, está en usted, está en usted. Ahora vamos a ir allá. Si usted no dedica tiempo a la oración y ora poderosamente, entonces Dios no se puede mover. Vayamos allá a Colosenses 4:2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice así, vea, Colosenses 4:2. Lo leo y después pasamos a Timoteo. Perseverad en la oración, al mismo tiempo por nosotros, en ella con acción de gracias. ¿Sí? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Perseverad en la oración. No es que esperar ir a la iglesia. Llegan a la iglesia y llegan a sentarse, a hablar, a sacar el celular. Las iglesias no debería nadie llevar celular. En las iglesias nadie, o si lo lleva porque lo necesita, ¿qué? Porque no pueden vivir sin él. Apáguelo, pero ponen en silencio, allá en vibración, y Señor reprenda a todos los hermanos tibios y mundanos que se van para los baños a hacer llamadas, que se van para la puerta de la iglesia a hacer llamadas. Hasta el liderazgo se va allá. Por ejemplo, entra por casa. ¿Usted se imagina a Jesús allá en el Sermón del Monte, un momentico, que me entró una llamada de María, mi mamá? Oh, todo tiene su tiempo. Mi casa es casa de oración, dice la Escritura. Y vamos a ir a Santiago, con esto terminamos. Santiago 5:16. Vamos a ir allá, el tiempo no da más. Santiago 5:16 dice así, vea: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuánta gente evangélica anda enferma? Tomando pastillas para dormir, pastillas para la tensión, pastillas para el corazón, pastillas para los nervios, pastillas para la úlcera, pastillas para los riñones, pastillas para los cólicos, pastillas para la artritis, pastillas para la artrosis, pastillas para el hígado, pastillas para el páncreas, pastillas para el riñón, pastillas para todo. Dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué no se sana? Porque no hay oración, y donde no hay oración no hay poder de Dios, no hay autoridad, no hay unción, no hay presencia. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Alguien decía: el que quiera más que le pique en caña. Pero le he mostrado con unos cuantos textos la importancia de la oración y el por qué usted está como está. ¿Quiere que Dios le hable? Ore, saque tiempo para la oración, apague el televisor, apague su tablet, apague su PC, apague ese celular, saque tiempo. Vaya a los cultos de oración y llegue a orar a los cultos, arrodíllese o siéntese y empiece a orar. No empiecen a charlar y a visitarse unos a otros. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se va a mover Dios? Así que, mi amigo, usted tiene la respuesta, ya sabe las claves, la importancia de la oración y por qué Dios se movía. Y si Dios no se mueve en su vida, si Dios no se mueve en su hogar, si Dios no se mueve en sus hijos, si Dios no se mueve en su iglesia, es porque falta oración. Y de ahí póngale las divisiones, los chismes, murmuraciones, adulterio, lujuria, cuanto todo, porque donde no está Dios está el diablo y está el mundo. Que Dios le bendiga. Le habló con mucho amor y franqueza
el pastor Edgardo Hernández. Nos vemos en un próximo culto, en una próxima programa. Dios le bendiga. Llámeme. Le invito a mi iglesia. Suscríbase al canal de YouTube Palabra y Profecía. Bendiciones.